El Internet del año 2008 todavía conservaba vastas regiones sin cartografiar. Lejos de las plataformas estructuradas y los algoritmos, existían foros anónimos y directorios numéricos donde los usuarios solían tropezar con puertas digitales sin cerradura. Fue exactamente en uno de estos rincones donde apareció un enlace directo a una cámara IP desprotegida. No había un título sugerente ni una descripción que diera contexto. Quienes hicieron clic en aquel hipervínculo se encontraron frente a una transmisión en vivo, emitiendo en completo silencio desde algún lugar de Seúl, Corea del Sur. La imagen devolvía al interior de un apartamento pequeño y sumamente descuidado. La iluminación era precaria, filtrándose apenas por rendijas o proveniente del tenue resplandor de un monitor encendido en una esquina. En el centro del encuadre, rodeada de cajas, envoltorios y una cantidad sofocante de desorden, yacía la figura de una mujer joven. La primera impresión sugería una imagen estática, quizás un error de carga del servidor. Sin embargo, el sutil movimiento de su respiración confirmaba que la señal era continua. Estaba completamente inmóvil. Para los primeros espectadores, la situación resultó incomprensible. Ver a una persona dormir podía ser una curiosidad menor, pero el letargo de esta mujer desafiaba cualquier ciclo biológico. 15, 18 o hasta 20 horas ininterrumpidas de parálisis casi absoluta, con el rostro hundido contra el suelo de madera o el cuello torcido sobre una silla de oficina. No era un descanso reparador, sino un colapso físico repentino y brutal, transmitido sin cortes al mundo entero. La cámara actuaba como un testigo inquebrantable de una reclusión absoluta, capturando cada sombra de un espacio que parecía haber sido sellado de adentro hacia afuera. Aquellos que decidieron mantener la ventana de la transmisión abierta durante la madrugada notaron rápidamente que el caos de esa habitación no era un simple síntoma de abandono. Debajo de aquella superficie inerte, el encierro escondía una estructura profundamente perturbadora. El entorno físico que rodeaba a la mujer estaba caracterizado por un estado de abandono severo. La habitación acumulaba objetos, cajas y basura en el piso, limitando el espacio transitable a unos pocos metros. Las ventanas del apartamento estaban bloqueadas deliberadamente con paneles, lo que impedía por completo la entrada de luz solar y eliminaba cualquier referencia visual para distinguir el día de la noche. Un detalle clave en la transmisión era el estado de las paredes. Decenas de carteles y notas manuscritas cubrían casi cada centímetro libre de la estructura. Estos textos estaban escritos en coreano, lo que en un principio impidió que los primeros espectadores occidentales pudieran descifrar su contenido. A pesar de las condiciones del lugar, el análisis de la transmisión se centró por completo en el comportamiento de la ocupante, a quien los usuarios de los foros bautizaron con el seudónimo de Chip Chan. La comunidad comenzó a registrar sus horarios mediante capturas de pantalla y bitácoras de tiempo, evidenciando rápidamente que la mujer carecía de un ciclo de sueño regular. Los registros documentaron periodos en los que dormía entre 12 y 18 horas ininterrumpidas. El detalle más alarmante de esta rutina no era la duración, sino las posturas en las que quedaba inconsciente. En múltiples ocasiones se la observó colapsar de frente sobre su escritorio o caer directamente al suelo en posiciones físicas que sugerían una incomodidad severa. Sus caídas no parecían ser el producto del cansancio paulatino, sino de episodios donde perdía el conocimiento de forma instantánea, sin darle tiempo a llegar a una cama o prepararse para descansar. Sus periodos de vigilia seguían un patrón igual de irregular. Cuando despertaba, se levantaba de inmediato para encender su computadora. Pasaba varias horas seguidas tecleando frente al monitor, y de un momento a otro volvía a colapsar sobre sus periféricos o el piso. La vigilancia continua de la cámara confirmó que su aislamiento era absoluto. Nunca se la vio salir del apartamento, no interactuó con nadie en persona y jamás recibió la visita de servicios médicos, familiares o autoridades. Mientras los internautas intentaban deducir las razones clínicas o sociales de su estado, descubrieron que la clave del caso no estaba en el análisis visual de la habitación.
La explicación a su aislamiento se encontraba alojada en los sitios web donde ella publicaba contenido durante las breves horas que pasaba frente a la pantalla. El rastro esparcido en la red condujo a los investigadores aficionados hacia una serie de blogs y páginas personales administradas por la propia Chip-chan. Estas publicaciones, redactadas de forma errática y apresurada durante sus breves periodos de vigilia, exponían el motivo central de su encierro. Según sus palabras, su aislamiento no era producto de una fobia social o una decisión voluntaria, sino una medida de supervivencia frente a una amenaza real. En múltiples textos señalaba de manera directa a un agente de policía presuntamente corrupto, a quien identificaba únicamente con la letra P. Los escritos detallaban un escenario de vigilancia extrema, acoso sistemático e intercepción de sus comunicaciones. Sin embargo, la acusación más perturbadora iba mucho más allá del simple seguimiento físico. La joven afirmaba con total convicción que, meses atrás, este oficial había logrado sedarla para introducir un dispositivo tecnológico en su cuerpo, específicamente un microchip implantado cerca de su tobillo. Según sus repetidas descripciones en los foros surcoreanos, este mecanismo le otorgaba al agresor un acceso directo a su sistema nervioso, permitiéndole forzar y manipular sus ciclos de sueño a distancia. Esta era la explicación que ella ofrecía para justificar sus repentinos colapsos físicos y las jornadas de 15 a 20 horas de letargo antinatural. Bajo esta nueva perspectiva, los desmayos fulminantes frente al monitor o las posturas dolorosas en el piso no eran síntomas clínicos de un trastorno del sueño, sino activaciones remotas ejecutadas por su agresor. El contexto de la transmisión en directo cobró entonces un sentido completamente distinto y mucho más oscuro. La cámara no era una exhibición personal, era un sistema de seguridad desesperado. Necesitaba tener testigos permanentes, espectadores anónimos en cualquier parte del mundo que pudieran observar la puerta de su apartamento y alertar a alguien si aquel hombre decidía entrar mientras ella se encontraba paralizada y vulnerable. La revelación de estos textos sacudió a quienes seguían la transmisión. La comunidad de Internet se encontró repentinamente frente a un dilema complejo y abrumador. Las piezas del relato encajaban de manera escalofriante con la inmovilidad que se observaba en la pantalla, pero la naturaleza tecnológica de las afirmaciones rozaba los límites de lo posible. Los usuarios se dividieron de inmediato, iniciando una observación meticulosa del entorno visual para determinar si estaban siendo testigos mudos de un cruel secuestro tecnológico o espectadores del doloroso y público colapso de una mente fragmentada. La revelación de estos textos transformó por completo la dinámica de la transmisión. Los usuarios de los foros dejaron de ser espectadores pasivos para convertirse en analistas improvisados, volcándose en una investigación forense del escaso material visual y sonoro disponible. Se examinaron los ángulos muertos de la cámara, las sombras proyectadas en el desorden del suelo y los tenues reflejos de las ventanas bloqueadas. Cada anomalía captada por el micrófono de baja calidad, desde el paso de vehículos a lo lejos hasta crujidos inexplicables dentro de la estructura del edificio, era aislada y debatida de forma exhaustiva. El objetivo de la comunidad era encontrar pruebas físicas que corroboraran la existencia del oficial P y su presunto control sobre la joven. El intenso análisis dividió a la red en dos posturas claramente definidas. Un sector sostenía la veracidad del cautiverio. Estos usuarios apuntaban a momentos específicos de la transmisión donde la cámara parecía apagarse repentinamente desde una fuente externa, o a extrañas siluetas que, según su interpretación de los píxeles, se movían en los bordes de la imagen mientras ella permanecía inconsciente. Para este grupo, la tecnología del microchip de control de sueño representaba una operación extrema de vigilancia policial encubierta, convirtiendo la pantalla en la evidencia en tiempo real de un crimen prolongado. Sin embargo, la postura opuesta se anclaba en la cruda realidad clínica. Profesionales de la salud mental y usuarios escépticos señalaron que el comportamiento de la mujer encajaba milimétricamente con un cuadro de esquizofrenia paranoide severa no tratada. Los carteles con advertencias indescifrables pegados en la pared,
el aislamiento social absoluto y la firme creencia de tener un dispositivo de rastreo en el cuerpo son síntomas clásicos del delirio persecutorio. Bajo esta lente médica, las repentinas caídas al suelo y las largas horas de letargo no eran ataques ejecutados a distancia, sino episodios de narcolepsia o el simple colapso físico tras días de insomnio y el estrés mental agudo. El choque entre ambas teorías mantenía la transmisión viva, pero revelaba una realidad innegable sombría. Independientemente de si la joven era víctima de un secuestro tecnológico sin precedentes o prisionera de su propia mente fragmentada, el resultado era el mismo. Miles de personas observaban su sufrimiento en directo sin poder intervenir. Su paradero exacto dentro de la inmensa ciudad de Seúl seguía siendo un misterio, lo que impedía el envío de ayuda médica o policial. Y fue precisamente bajo esta constante vigilancia donde, finalmente, la inalterable rutina de la cámara comenzaría a mostrar las anomalías definitivas que llevarían el caso hacia su desconexión. El paso de los meses no trajo respuestas, sino una inquietud creciente entre los espectadores. La rutina inalterable de encierro comenzó a mostrar grietas perturbadoras. Quienes monitoreaban la transmisión en directo, especialmente durante las madrugadas en Seúl, empezaron a documentar anomalías que desafiaban la teoría del simple deterioro mental. En diversas ocasiones, la cámara web perdía la conexión de manera abrupta y sistemática. No parecía tratarse de fallos de red esporádicos en el departamento, sino de cortes deliberados, como si la señal fuera intervenida desde una fuente externa. Aún más alarmantes fueron los reportes visuales que la comunidad comenzó a compilar. Durante los largos periodos de letargo de la joven, algunos usuarios afirmaron haber captado sombras desplazándose por los bordes del encuadre. Relataron cambios sutiles en la posición de la basura acumulada o variaciones en la luz que se filtraba por las rendijas, sugiriendo que alguien había entrado al lugar mientras ella permanecía completamente inconsciente en el suelo. Aunque la baja resolución de la cámara impedía tener pruebas irrefutables, estas observaciones inyectaron una dosis de terror real en los foros. Si había intrusiones físicas mientras ella dormía, la narrativa del control remoto y el acoso del oficial P adquirían un peso aterrador. Sin embargo, el final de este caso no llegó a través de una redada policial ni con un rescate documentado en vivo frente a miles de espectadores. El desenlace de la historia fue tan enigmático y anticlimático como el propio descubrimiento de la cámara. Sin previo aviso, las transmisiones comenzaron a volverse intermitentes. Los periodos de desconexión pasaron de durar unas pocas horas a extenderse por días enteros y luego por semanas. Simultáneamente, los sitios web donde ella solía redactar sus acusaciones quedaron en un abandono total. Un día, la señal simplemente no regresó. La pantalla de los foros se fundió a negro y el enlace IP desprotegido terminó caducando permanentemente. No hubo comunicados de las autoridades surcoreanas. No se publicaron noticias en los medios locales sobre el estado de la joven y ningún investigador aficionado logró jamás rastrear su nombre real ni su paradero físico. La desaparición fue puramente digital. La ventana de su confinamiento se cerró para siempre, dejando a la comunidad de Internet en un vacío absoluto, incapaz de saber si aquel repentino apagón significó por fin su libertad o el cumplimiento ineludible de sus peores temores. La abrupta desaparición de la transmisión no significó el final de esta historia en la memoria digital. Con el paso de los años, el enigma de la joven de Seúl se consolidó como uno de los incidentes más inquietantes de la red temprana. Lo verdaderamente perturbador de este evento no reside únicamente en la remota posibilidad de un dispositivo de control físico, ni se limita al doloroso colapso de una mente atormentada por la paranoia. El terror central de esta investigación recae en la exposición absoluta. Durante meses ininterrumpidos, una cámara de seguridad transmitió la vulnerabilidad extrema de un ser humano en tiempo real. Convirtió un aislamiento físico y psicológico en un espectáculo silencioso, consumido por miles de espectadores anónimos alrededor del mundo. Las personas observaron la decadencia diaria a través de una pantalla,
debatiendo teorías y analizando sombras, pero nadie tuvo el poder real para intervenir. Nadie logró cruzar la barrera digital para descifrar la verdad detrás de las cerraduras de ese apartamento. Hoy en día, las capturas de imagen y las traducciones de sus notas manuscritas siguen flotando en diversos foros de discusión, congeladas en el tiempo. El caso expone la abrumadora desprotección de la intimidad frente a la inmensidad de Internet. Un lugar donde el sufrimiento y el cautiverio pueden transformarse en una simple anomalía visual para el análisis ajeno. El nombre real y el paradero de Chip Chan siguen siendo un misterio insondable. Este caso deja una amarga sospecha en el aire, la inquietante posibilidad de que aquel presunto oficial haya logrado su objetivo definitivo, o que, en algún rincón oculto de la ciudad, una mujer siga atrapada en el suelo, esperando en silencio a que alguien finalmente desconecte la cámara.